Muy buena familia, bienvenidos y bienvenidas a 110. Vamos a ver la victoria del FC Barcelona femenino contra el Real Madrid femenino. Pasamos a la siguiente ronda, a Barça 5, Real Madrid 2. Sí, 5. Vamos a verlo. ¿Qué tal familia? Como os decía, 5-2. Pasamos a la siguiente ronda de Champions, semifinales, un partidazo en el Camp Nou, un día histórico, 91.553 espectadores, récord mundial en el fútbol femenino, día histórico este 30 de marzo, partidazo de las chicas además para sellar este día tan perfecto, ¿no? Al final con la consecución de pasar a la siguiente ronda, como sería en este caso las semifinales, además contra el Real Madrid, ha sido un partidazo, la verdad. Bien, en la primera parte empezaría el partido y marcaríamos el primer gol por parte de Mapi León en un centro que se va envenenando. Misha no puede alcanzar la pelota y se cuela para adentro. Este sería el 1-0. Empezaríamos bien, agrandando la distancia que teníamos desde el partido de ida, que quedamos 1-3, ¿no? El empate por parte del Real Madrid vendría por parte de Olga Carmona. Chuta desde fuera del área y le toca a Paredes en la mano, un penalti claro. No duda la colegiada en señalar el penalti, con lo cual se dispone a tirarlo la misma Olga, lo marca con su pierna izquierda. Olga sería la misma jugadora que en la ida ya nos marcó el primer gol de ellas. Y bueno, nos iríamos al descanso con este 1-1. Como en la segunda parte se volvería a adelantar el Real Madrid por parte de Zornora con un zurdazo desde prácticamente el medio del campo, un golazo, la verdad. Hace una vaselina a pie adelantada con la de apaños. El empate para el Barça vendría momentos después, una reacción bastante rápida por parte de Aitana Bonmatí, una jugada donde están Alexia, Jennifer Hermoso y Aitana. Aitana hace un recorte a la central del Real Madrid, le pega con la izquierda y este sería el empate. Poco después, Claudia Pina coge una pelota en la frontal del área, entra un poquito dentro del área, la pica con la izquierda y un gol a la misma escuadra, otro golazo. El cuarto vendría por parte de Alexia Putellas, una jugada en la que tiene a Jennifer Hermosa abierta a la izquierda, pero decide finalizar ella. La pelota entra como llorando, ¿vale? Entra muy poco a poco, pero al final acaba entrando. Una defensa intenta despejarla y al final se tropieza y no consigue sacarla, con lo cual este sería el 4-1. Y el quinto gol vendría por parte de Hansen, después de una gran jugada de Rolfo por la izquierda, en la que entra en profundidad hasta el área, cede atrás, hay una serie de rebotes y llega Hansen y mete el quinto. Una auténtica fiesta en un día tan especial como este, en un día histórico para el deporte. Creo que un pase totalmente merecido, una eliminatoria final con un marcador global de 8-3. Se comenta que el partido ha estado competido y tal. Bueno, podríamos decir que en la eliminatoria ha habido ciertas fases en las que el Madrid sí que ha competido y nos lo ha puesto un poquito difícil, pero he visto los dos partidos y tengo que decir que realmente el Barça ha sido muy superior en la ida y en la vuelta. Era un ataque y gol totalmente, ellas jugaban al contraataque, creo que el planteamiento de Toril era estar cerraditas atrás, bien compactas y tal, y luego salir a la contra con la velocidad de Olga y de Atenea, pero no les ha dado resultado, cosa que yo me alegro ya que soy culé. Entonces creo que el resultado totalmente merecido. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros, si os ha parecido justo el resultado, si esperabais tanta expectación en este partido, con este día histórico de nuevo, como os comento. Dale un fuerte like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal porque es totalmente gratuito y nos vemos en el próximo vídeo, familia. Forza Barça.